Soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Estamos en Valles, vamos a platicar de la vida en Valles, esa vida que ustedes encontraron. Bien, vamos a platicar de eso y las amenazas que hay a esa vida. Tenemos, como siempre, una introducción de lo que son las hierbas que nos acompañan. Les voy a enseñar una utilización de lo que tengo aquí y vamos a iniciar nuestra viernera. Vamos a darle oportunidad a un video que nos envía una también integrante de nuestra comunidad en Resistencia para los problemas que hay en Valles ahora con respecto a la sequía que existe. Vean ustedes, es muy rápido, son 2 minutos. Muchos me llamaron loco, exagerado, amarillista. Y hoy es una realidad. Mira las imágenes que te estoy mostrando. Esta es la Huasteca Potosina hace 2 años. Es un lugar maravilloso, que se antoja ir de viaje, meterse al agua. Esta es la naturaleza tal y como debe de ser. Y ahora les estoy mostrando la misma Huasteca Potosina hace apenas unos días. Es el antes y el después. Así es como está ahora, un lugar que tendría que tener un cauce natural de agua en estas fechas. Está seco. Hoy la sequía en México es una realidad. Solo imagínense que México ha perdido más del 60% de su cobertura vegetal. Quiero decir que ha modificado sus selvas y sus bosques, lo cual afecta a la precipitación del agua, a las lluvias. Cuando intercambiamos una selva por un campo agrícola o por un campo ganadero, pues hacemos que se modifique la posibilidad de generar precipitaciones de forma natural. Los árboles atraen a la lluvia. Y ese es un intercambio que ha existido durante millones de años, que hoy no lo estamos respetando. Y de verdad quiero que me ayudes a compartir este video porque tenemos que cuidar el agua. Hoy, más del 70% de los cuerpos de agua en México están contaminados. Solamente les quiero decir que no existe un arma de destrucción masiva más poderosa que quedarnos sin agua. Estamos a muy poco tiempo de que México llegue a la hora cero. Y quiero ser muy honesto contigo, México no está preparado para eso. El video demuestra cómo es el problema que tenemos y no me parece muy bien cómo lo está manejando en cuanto a que el personaje que está hablando, no sé quién es, él dice que él vio todo esto que venía y toda esta sequía porque ya estamos acabando con la naturaleza y que ya las lluvias ya no retroalimentan porque estamos quemando toda lo que es la flora y fauna que tenemos nosotros acá en la Huasteca. Bien, pero vuelvo a poner el acento. Eso nada más por si las moscas que ya tenga yo que venirme para acá porque ya es muy difícil encontrar las hierbas y cada vez nos está costando más trabajo nuestras hierbitas encontrarlas. Entonces, para que tenga sentido lo que les estoy hablando de nuestro jardín, aquí en donde tenemos nuestra bodega, donde concentramos nuestras cosechas, tenemos aquí el naranjo, aquí ustedes lo ven, es una delicia, como siempre nos está regalando su fragancia. A los niños que no se quieren dormir o que tienen problemas, 3 hojitas de naranjo frescas, no secas, y se hace con leche, se endulza con miel y los niños duermen muy bien, incluyendo los niños que tienen déficit de atención o que están tratados con eso. Denles eso y van a ver qué bien duermen con esta receta que les estoy dando. Les recuerdo también que eso es cuando la leche es de buena calidad. Vamos a ver que hay algunas leches que eso ya lo sale incluso en las revistas del consumidor, que no son leches, simplemente son fórmulas químicas, entonces no va a funcionar el té. Y ahora resulta que hay leches de diferente calidad, porque solo los ricos pueden tomar leche de veras, pero en fin, me refiero a que estas son recetas de las abuelas cuando la leche era auténtica. Entonces ya tenemos una receta más, pero también lo más importante, que en nuestro jardín podemos tener nuestra solución a los problemas de la salud. Ahora pasamos a lo que es la vida en la Huasteca. ¿A qué me refiero con eso de la vida en la Huasteca? Ustedes han encontrado ya una forma de que el problema de salud que tienen ya está revertido, se sienten bien, ya han encontrado la salud. Pues bien, entonces encontraron la vida en la Huasteca.
Pero vamos a ver, hay un problema, como nos muestra el video, hay una fotografía también muy interesante de cómo era el caudal del río Valles, cómo era en los 60s, y van a ver el agua que teníamos aquí con nosotros. Entonces, encontramos la vida en la Huasteca, así como yo la encontré, ustedes la encontraron, bienvenidos. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos sacar, qué es lo que está pasando, porque, por ejemplo, en este video que les pasamos, no hay una respuesta a lo que nosotros estamos buscando, el por qué se acabó el caudal del agua. Es simplemente que se fueron las lluvias, bien, pero recuerden que, por ejemplo, hay una intención que en la Huasteca hay el fracking, hay un proyecto que está continuado, hay problemas con el riego de los cañeros, con los campos de cultivo que se han abierto. Bien, recordemos que este país tiene prioridades para la gente que siempre ha tenido privilegios, que ese es uno de los peligros de que, por ejemplo, lo que hace como diría el PG, los conservadores o de los partidos de Xochitl, nunca ponen el ejemplo que este país está hecho a base de privilegios, y ese es uno de los problemas que tenemos ahora, para que entendamos bien por qué hay un problema en esta población y no hay una respuesta a nivel municipal, no hay una aclaración a nivel estatal y no hay informes a nivel federal. Hay alguien que sabe algo y que se lo está guardando muy bien. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cómo vamos nosotros a poder interpretar ese silencio que hay de parte de nuestras autoridades? Miren, hay una cosa importante que encontré en un artículo de Irene Vallejo. Irene Vallejo la he utilizado algunas veces, sobre todo porque me llamó mucho la atención un libro extraordinario de ella que se llama El infinito en un junco. Ese salió hace 2 años aproximadamente, y es donde ella, filóloga, y aparte muy buena escritora, nos da a entender cómo ha sido la historia del libro, de la lectura, etc. Bien, en este artículo que ella tiene nos recuerda que nosotros somos, como seres humanos, la única especie que recuerda, que va hacia sus orígenes, que necesita la historia para saber cómo está colocado, cómo está teniendo esa memoria de la especie. Los demás, pues viven el presente, me refiero a las demás especies, y aunque bueno, ahora son muy comunes lo que son los perrijos y los gatijos, sí, ellos no tienen memoria, lo que nosotros necesitamos. Si esto lo podemos nosotros integrar, nosotros como nación tenemos un pasado, y como las demás naciones. Esto es un invento de Occidente sobre lo que son las naciones. Las naciones se integran sobre cierto tipo de verdades que se dan, pero muchas son leyendas. No todas las naciones, ojo, no nada más nuestros preferidos o incluyendo nuestro México. Hay exageraciones, hay cosas que no se llevan muy bien con la verdad, pero en fin, todas las naciones están haciendo eso. ¿Por qué? Porque recordar lo que hemos sido, lo que hemos tenido nosotros en nuestra vida, como colectividad, individual, como nación. Entonces, recordar es del verbo cordare, que es corazón. Si nosotros estamos recordando con el corazón, hay cosas que nos interesan, que se sepan y que estén bien establecidas. Porque, por ejemplo, como decía Gabo García Márquez, en su libro de sus memorias, de su vida, lo que ha sido él como colombiano, él dice que la vida es la que recuerdas, no la que es. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que ver las emociones con eso. Hay una emoción de recordar el primer noviazgo, de recordar el primer libro que terminamos, de tener en mente lo que las abuelas hacían en las cocinas. Bueno, estamos recordando, estamos metiendo el corazón de por medio y las emociones también. No todo es el estudio que decía Herodoto, que la historia es lo que necesitamos saber, sí, pero también hay una interpretación. Por eso también me interesa que ustedes sepan que todos estos discursos que tengo con ustedes hay que leer entre líneas. Lo que les estoy diciendo, la historia actual de México tiene que ver con esta falta de agua que nos está haciendo. No nada más es la falta de lluvia, también hay una intención de parte de las fuerzas productivas que tiene México para que esto esté sucediendo. Bien,
Entonces, ¿qué historia nos están diciendo de lo que ha sido México? Por ejemplo, el porfiriato. Nos tratan de vender que el porfiriato fue una época de progreso, que fueron 30 años de un magnífico gobernante como Porfirio Díaz. Espérense, aquí hay un problema. En las haciendas había peones acasillados. Es una manera muy suave de decirle que eran esclavos. Tenían sus tiendas de raya. El dinero nada más valía adentro y al precio que se les pusieran. Bien, es difícil saberlo. Por eso todos esos que dicen que fue un gran gobernante, no. Aquí había un sistema de esclavitud en México que aunque ya no era reconocido en nuestras leyes, desde cuando acá en México se respetan las leyes tanto. Entonces, es eso importante, pero aquí les voy a agregar un dato. Toni Morrison es una autora de raza negra, ella es estadounidense, o gabacha pues, y tiene un libro donde ella, se llama Beloved, que es la historia de la esclavitud. Ella mete mucho todos los problemas que han tenido los esclavos. Y todas sus historias, sus novelas que ha hecho, en este caso se refiere a un esclavo que hace constantemente memoria de su experiencia. Y que a ella le llamó mucho la atención un artefacto que se ponía en la cabeza, para que a quien se lo están aplicando no pudiera hablar. Fíjense, no pudiera hablar. Y resulta que este es un artefacto que lo utilizaba la Inquisición, a quien la Inquisición metía al bote o lo estaba investigando, y aparte que se quedaba con todo, la iglesia, con los bienes del que era acusado de herejía, brujería, etc. Entonces lo primero que hacían era quitarle el habla. Terrible. Pues eso hacían con los esclavos. ¿Qué esperábamos que hicieran entonces los esclavistas de aquel entonces? Eso es el porfiriato. No nos dejaban hablar, no nos dejaban participar, y nos venden el cuento que los privilegios de ciertas clases sociales se tienen que seguir manteniendo. Ojo con eso, es muy importante. Es lo que está pasando en Valles, no nada más es la falta de lluvia. Entonces, Toni Morrison lo establece muy bien. Ella es lo que le llama mucho la atención de esa manera que tenían de callar al ser humano, que a ella le parece lo más terrible, más fuerte que poder que los marcaran con hierro candente, es evitarles que pudieran hablar, manifestarse. Ya hemos visto cómo nuestras autoridades les dicen a las feministas que se callen, que no tienen por qué insultar. Bien, ¿ven cómo es algo que se puede aplicar a nuestra época? Bueno, entonces, fíjense, desde la antigüedad, nosotros tenemos que reconocer los rangos como está establecida la sociedad. Bien, pero fíjense nada más, el verbo que es la genuflexión, que hace la genuflexión, algunos están de acuerdo, nos dice Irene, en que viene de la raíz genu, que significa rodilla. Podemos tomar como referencia lo que es el Imperio Romano. Fíjense nada más, cuando la familia de un patricio romano se sabía que tenía un descendiente que para que pudiera heredar los privilegios de esa clase, los patricios, entonces se sabía que que estaba embarazada la esposa, la amante o lo que fuera. Como estaban así medio revueltas las cosas, como actualmente también están socialmente, que se podía tener amante, se podía tener a la reina o la esposa que no tenía el mismo poder, pero en fin. Entonces cuando había un nacimiento en esa casa, se mostraba públicamente el patricio, y si el patricio colocaba a la criatura en su rodilla, entonces era reconocido. Si no, ya se imaginarán ustedes, pues simplemente lo desaparecían o lo mataban, para el caso de lo mismo. Entonces, por eso genu tiene que ver con lo que es la manera de inclinarse o hacer una genuflexión. Quiere decir servidumbre, ¿de acuerdo? Bien, fíjense ustedes de este verbo que existe en la cultura inglesa, que se llama toddler. Vean este video que les voy a presentar, véanlo. Muchos besos, muchos.
que es una criatura de 2 años. En mi concepto es precioso, porque a los 2 años se mueven así los niños con ese bamboleo que tienen natural. Es un bamboleo, o sea, se fijan cómo mueve la criatura y son adorables, porque ellos se fijan, tienen que tener muy preciso hacia dónde van y hacia dónde regresan, porque no pueden tener de otra manera. Todos los seres humanos por especie hacemos eso. Se fijan algo y pueden regresar, porque si no, no pueden arriesgarse a caminar. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que, ¿por qué se hace eso? Porque los bebés no pueden caer de rodillas. Hasta que va creciendo, el bebé sabe ante quién inclinarse. Eso ha sido toda la vida y en eso consiste la sociología, las clases sociales. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que es tan importante la rodilla y por eso los ingleses le llaman a eso el movimiento que tienen los bebés. Bien, ¿ante quién se van a inclinar? ¿Ante quién van a hacer la genuflexión? Cuando se hace esa reflexión, bueno, entonces no hay por qué poner la rodilla, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo ante las mentiras que nos cuentan de cómo ha sido integrada, en este caso, nuestro país. Bien, entonces, eso es lo que enoja, que no haya respuesta social, pero tampoco de parte de las autoridades. Entonces hay un vacío de información que uno tiene que ir recabando toda esta información que les estoy diciendo, por ejemplo, lo que saca La Jornada, estas fotografías que les estoy mostrando, este video que también circula en el TikTok, en fin. Bien, fíjense cómo hay una parte importante. El antropólogo Richard Dawson, él inventa una palabra que se llama el folklore. ¿Qué significa? Las mentiras del folclore, lo que se supone que es el pasado y que nos acomoda y pues es muy cómodo decirle eso. Por ejemplo, ella sociológicamente se le conoce como el efecto pizza. ¿Eso qué significa? Que fíjense, en Italia, en Nápoles, es donde nace la cultura de la pizza. Pero por la gran cantidad de emigración que hay hacia Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, es cuando se hace famosa la pizza. Entonces parece que la pizza es de Estados Unidos. No, cuando regresan de vuelta los emigrantes, pues ya se hace mundialmente famosa la pizza y entonces parece que los gringos fue la que la inventaron. Por eso se le llama efecto pizza. Por ejemplo, Hollywood, uno de los grandes cuentos que nos han vendido es que las películas del lejano oeste, donde sale John Wayne y mató a todos los indios posibles con todas las balas que nunca se le acababan a él, entonces parece que cuidar el ganado, los vaqueros son blancos, rubios, John Wayne, grandote y imponente. Sí, ese es un cuento. La tercera parte de los ganaderos es muy difícil cuidar ganado con ese sol que hay. La tercera parte eran mexicanos. La tercera parte también eran indios, porque es muy difícil, no es la romantización de lo que eran los vaqueros. Eso no es cierto, es una parte nada más de la historia que les interesa contar a los hollywoodenses. Por ejemplo, también les cuento algo muy mexicano, la ensalada César. Por fortuna fui muy amigo de Roberto, el Cardini, que es uno de mis grandes personajes de mi historia del brujo, porque el papá fue el que inventó la ensalada César y esta fue en Tijuana porque el papá era restaurantero. En México posteriormente hizo el restaurante Cardini, también el patio, ese lugar donde era de espectáculos. Y esa ensalada es mexicana. Me decía Roberto con dolor, pero también con claridad, que ellos nunca trataron de tener la patente. Entonces todo el mundo cree que es italiana. No, es mexicana, de Tijuana. Se hacía esto para los soldados que iban siempre a ponerse hasta el gorro y a buscar diversión con las mujeres públicas, pero también necesitaban una ensalada rápida para hacer y que es una delicia, sabiéndola hacer, es una verdadera delicia lo que es la ensalada César. Entonces también tenemos en nuestra cultura las mentiras que se vuelven como si se integrara una nación. Sí, hay partes que es mentira, partes que son maravillosas. Por ejemplo, la historia de nuestra Virgen de Guadalupe, pues también tiene su manera de integrarse como cultura porque es una cohesión que tenemos los mexicanos. Si en un basurero
nosotros, las autoridades no cumplan con estar recogiendo la basura, pues entonces lo que se hace es poner una imagen de la Virgen de Guadalupe para que no sea vejada. Eso es lo que es importante, todavía es un símbolo de unión de los que somos los mexicanos. Bien, entonces, vamos a suponer que esta maravilla de Tierra de Valles, a ustedes tienen que venir a buscarme porque ya no puedo estar haciendo el movimiento de hierbas. Vamos a suponer, sin conceder, como decíamos en mi generación. Les cuento lo que pasó en el último viaje que hicimos. Yo generalmente, bueno, Guillermo y yo, todo nuestro equipo de producción, nos subimos a un camión, que es el ETN, primera irregularidad, primera. No sirve la luz, y eso uno paga para que le den servicio de primera. Nunca ha servido la luz, no puede uno leer con lo que siempre en estos viajes que hacemos, porque duran toda la noche, son 9 horas los que se hace del viaje. Si yo quiero viajar en avión, tengo que ir a Tampico, pero de regreso, esa carretera que nunca ha hecho Veracruz, desde que hace 45 años que viajo para acá, nunca han terminado esa carretera. Son 2 horas y media de Tampico a Ciudad Valles. Y entonces no hay otra manera de llegar, o en carretera, o tienen que venir de Tampico, que mínimo son 6 horas las que tienen que emplear para poder ir al aeropuerto, esperar el avión. Bien, entonces durante la noche, de pronto en un parador, San Pedro, el que está cerca de la primera caseta, de la segunda caseta, se detiene el camión y suben unos, nos despiertan y nos dicen, les vamos a pasar para que se identifiquen, somos de migración. ¿Por qué tiene que parar el camión ahí? Bien, se suben, nos identifican y ya. Y la segunda, el camión se para en San Luis Potosí, que hace la escala, está dicho que van a hacer escala, y de pronto el chofer dice, bájense porque voy a ir a cargar gasolina, regreso en 1 hora. Hay gente que se quedó porque estaba totalmente dormida y se va a cargar gasolina y regresa y en 1 hora reinicia. Cargar gasolina con pasaje, que no tienen ellos otra manera de hacerlo. Bien, cuando nos vamos acercando a Valles, nos damos cuenta, ya ven cómo ahora se puede localizar en el momento a dónde va el camión. El camión se equivoca. El chofer, perdón, no el camión, se equivoca, se pasa de Ciudad Valles, tiene que dar una vuelta en U peligrosísima sobre la carretera que es angosta para regresar y son 45 minutos más. Cuando Guillermo hace la reclamación, ¿qué creen que pasa? Toda la gente se queda viendo así que, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos estamos quejando? El chofer, por supuesto, no acepta su responsabilidad y simplemente dice, pongan su queja. Sí, porque no nos quejamos, toda la gente llegamos a la terminal aquí en Ciudad Valles, no hay quien saque las cosas, se tardan 10, 15 minutos y así con una displicencia, oye, ¿por qué no está? Es que no sabía que llegaban, en fin, y la gente nada más se forma, no reclama nada. Eso es lo que está pasando en Ciudad Valles. No les puedo mostrar, no los puedo invitar a que vengan lo que era la maravilla que ustedes ven en los videos y lo que ven en las fotos. Eso es la vida que encontramos en Ciudad Valles. Ustedes encontraron ya la salud, pero así es como hemos perdido ya una posición para recuperar nuestra salud con nuestras hierbas mexicanas. Bien, ahora vamos a las recetas de la Yaya. Adelante, Yaya, con tu sección. Hola, brujo. Hola, comunidad en Resistencia. Para esta viernera preparé una receta con cúrcuma, ya que es un superalimento y tiene muchas vitaminas y esas cosas. Y bueno, le da un sabor rico, ¿no? a la comida, o si se usa en infusiones también son ricas y pues muy buenas para la salud. Es antiinflamatorio, antioxidante, antiviral, antibacteriana, muy buena para la digestión, para el corazón, antitumoral también. Bueno, un buen de antis, ¿no? Y es muy, muy buena para la salud, en resumen. Y bueno,
se puede utilizar como especia en condimentos de la comida o también como para infusiones. Esta receta es para las dietas en las que no pueden tomar leche. Y bueno, esta en específico porque va a ser con leche vegetal. Si pueden tomar leche y quieren tomarla así como esta receta o similar a esta receta, pues le pueden poner leche normal de vaca. No hay ningún problema. Los ingredientes, les voy a dar la versión para una infusión, para una sola infusión individual, y para tener un frasquito con la infusión ya lista para usarla cuando quieran, ¿no? Y en más cantidad también, para más de 6 porciones. Y bueno, la primera procedimiento. Empezamos con los ingredientes. Entonces vamos a necesitar, para una taza, vamos a necesitar media cucharadita cafetera de cúrcuma, media de jengibre, un octavo de pimienta, un octavo de cucharadita también cafetera. Todas estas medidas son cafeteras, cucharaditas cafeteras. Un octavo de canela, un octavo de aceite de coco, un octavo de cardamomo. El aceite de coco nada más es si van a utilizar leche vegetal. Si utilizan leche de vaca, no es necesaria la cucharadita de aceite de coco, para nada. Pero bueno, continúo. Un octavo de cucharadita de cardamomo, un octavo de cucharadita de nuez moscada y bueno, pues una taza de leche, ya sea vegetal o de vaca. Estas son posibles especias que se pueden utilizar, pero si a ustedes no les gusta alguna o no la tienen, pueden cambiarla o hacer una infusión distinta. El hecho de que vaya la pimienta intensifica las propiedades de la cúrcuma, como que hacen un buen equipo y entonces sale muy bien, o saca muy bien sus propiedades. Igual que el aceite de coco. Este detalle del aceite de coco es porque la cúrcuma saca sus propiedades en la grasita. Entonces, como como la leche vegetal no tiene, pues entonces le ayudamos con un poquito de aceite de coco, un poquitito. Yo por eso les puse un octavo de cucharadita, porque quiero dar a entender que debe ser muy poquito, muy poquito. Bueno, a mi gusto tenía mucho, o sea, si le ponen más de eso, es demasiado aceite. Entonces, también la cantidad de estas especias también depende del gusto de cada quien. Pueden ponerle más o menos de una, o quitar unas, o poner otras. Tengo otras opciones de especias que podrían ser cáscara de limón, o cáscara de naranja o de mandarina, cítricos. Jugo de mandarina, también pueden echar una exprimida o un juguito de limón tantito también, medio limón, por ahí. Igual de la mandarina o naranja. Eso le da un buen sabor. Y si no lo quieren con leche, pues lo pueden hacer con agua. También no pasa nada. Como un tecito. Y entonces vamos con el procedimiento. Para la taza individual. Entonces vamos a poner una taza de leche o agua o leche de vaca o leche vegetal. En una ollita la ponemos a calentar a fuego bajo y le echamos, si es agua o leche vegetal, le ponemos tantitito aceite de coco y lo dejamos ahí a que empiece a hervir. Mientras
empieza a hervir, vamos a poner en un cuenco, ponemos la cúrcuma, el jengibre, la pimienta, la canela, el cardamomo, el nuez moscada y mezclamos bien. Ya que haya hervido la leche, vamos a apagarle al fuego y le vamos a echar todo este cuenquito con polvos y lo ponemos, lo revolvemos, tapamos y dejamos que trabaje 5 minutos y ya, listo para tomar. Si gustan, pueden ponerle jarabe de agave o de algún endulzante, no sé, piloncillo. O lo que ustedes más quieran, ¿no? Leche de abeja, sonríete. Leche de abeja. Miel de abeja, sonríete. También. Y ya. En la opción 2 vamos a utilizar más porque es para más porciones. Entonces los ingredientes son 3 cucharaditas cafeteras. Siempre en cucharadas cafeteras, por favor, cucharaditas cafeteras. 3 cucharaditas cafeteras de cúrcuma, 1 cucharadita cafetera de jengibre, media cucharadita de pimienta, media cucharadita de canela, 1/8 de cucharadita de coco, de aceite de coco, media cucharadita de cardamomo, media cucharadita de nuez moscada o de los ingredientes que ustedes prefieran, de las especias que ustedes prefieran, más, menos, así. Y bueno, las tazas de leche vegetal que ustedes prefieran, o leche de vaca, o agua. Ya depende de cuántas porciones vayan a hacer. Y bueno, este procedimiento solo es en un frasquito de vidrio. Ponen las 3 cucharaditas de cúrcuma, la cucharadita de jengibre, la pimienta, canela, cardamomo, nuez moscada. Y ya se cierran el frasco y lo agitan y ya lo tienen listo para para preparar cuando ustedes quieran. Si quieren hacerlo con cáscara de cítricos, pues yo les recomiendo que primero dejen secar la cáscara así al sol hasta que se haga seca y durita, y ya la pueden triturar y ya se la pueden echar. Porque fresca no sé qué tanto les dure, capaz que se honguea y así, entonces mejor deshidratarla antes. O rallársela ya a la hora de preparar la infusión. Usan aceite vegetal o agua, le echan tantitito aceite de coco y dejan que hierva. Y ya que hierva, agarran una cucharadita o media cucharadita del preparado que ya tienen y se la ponen. Eso es para una porción, ya depende de las porciones que ustedes quieran echarle, ya media cucharadita por persona. Y revuelven, tapan, dejan reposar 5 minutos y ya se puede consumir. Esto pues sería mejor consumirlo por la noche o ya que vayan a acostarse, o cuando quieran, pues si quieren reforzar su sistema inmunológico, o si creen que se van a enfermar de una gripa, o nomás porque sí y ya, pues está bien. Pero pues como es un alimento calientito, una especia calientita, pues entonces es mejor tomarla, hace más efecto por las noches, ya que se vayan a dormir. Y bueno, sería todo por hoy. A la siguiente viernera les muestro la receta de esto mismo, pero con ingredientes frescos, la mayoría. Bueno, entonces sería todo. Hasta la próxima viernera. Buen fin de semana. Gracias, Yaya. Les recuerdo que los lácteos, por ejemplo, cuando pongo a la gente en ayuno, en la segunda semana que empiezan a reiniciar, recuerden que el ayuno lo pongo de 4 a 55 días, completo, ayuno completo, pero para reiniciar la comida, en la primera semana se comen vegetales y frutas y en la segunda se agregan los lácteos. Pero vuelvo a recordar,
ya resulta que tenemos varias opciones de leche, pero fíjense bien, está muy claro en las revistas del consumidor cuáles son leches que son fórmulas químicas nada más, que no es algo natural. En fin, hay que cuidarse de eso. Gracias, Yaya, por tener una alternativa de tu receta. Ahora vamos a la sección de lo que Julia lea. Adelante, Julia, con tu clase de hoy. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy bien. Un abrazo hasta donde estés, Federico. Bueno, el día de hoy les quiero hablar de un libro que además dije que iba a hablar de él hace bastantes semanas y bueno, se los cumplí. Pero también de un libro que es muy importante para mí porque no sé si les ha pasado que ustedes empiezan un libro y lo dejan y pues ya nunca más vuelven a él, ¿no? Y está bien, ¿no? A mí me ha pasado con varios de esos libros, solo que yo a veces soy muy necia porque yo sé que con ciertos libros quizás sí sé que son para mí, pero que en el momento ahorita no, o por ejemplo cuando era más joven yo decía, no, pues esto en unos años lo voy a entender mejor, ¿no? Y ese es el caso de Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que es un libro que intenté leer hace aproximadamente 11 años, cuando iba en la preparatoria, y pues me gustaba mucho, pero se me hacía muy pesado, porque es una novela, pero no tiene casi diálogos. Entonces yo decía, no, es que esto no, como que no, son muchos nombres, no entiendo bien qué está pasando, ¿no? Y lo intenté varias veces y ya por fin conecté, ¿no? Y la verdad es que tengo que admitir que es un libro como difícil de entrarle, pero ya después de unas páginas ya, o sea, como que todo se va y es un libro sobrecogedor, es hermosísimo. Bueno, decir que de Marguerite Yourcenar yo ya había hablado aquí como ensayista. Ella sobre todo es conocida por Memorias de Adriano y por otra novela llamada Opus Nigrum. Pero bueno, o sea, a mí lo que me impactó de esta novela es que al final de la novela ahí están las notas que hizo Marguerite Yourcenar para escribir esto. Y es muy interesante que ella empezó a concebir esta idea a los 20 y tantos años, ¿no? Y también un poco como yo con esta lectura, intentaba entrar a la novela para escribirla y como que no, y entonces sabía que tenía que hacerlo, pero tenía que madurar ciertas ideas, tenía que hacer mucha investigación de archivo, entonces como que fue un proyecto que abandonaba y retomaba y al final lo publicó 50 años después de el germen de esta idea de hacer una novela sobre Adriano, el emperador romano del siglo II, ¿no? Entonces, y es muy bonito que al final dice como esta tarea estaba hecha para mí, o sea, como que era lo que yo tenía que hacer, pero la verdad fue muy inspirador pensar eso, que muchas veces pensamos que los proyectos que queremos hacer pues son de que ya, ahorita ya, o sea, y sobre todo también en la escritura pasa, que es como de, sí, pues sí, el próximo año publico mi novela, todo bien, y ni siquiera está hecha, ¿no? Entonces me parece como una lección de humildad y de paciencia, pues justamente ir trabajando esta idea, como ir buscando opciones, pensando qué es lo mejor, ¿no? Y a mí, bueno, me parecía interesantísimo que ella, pues, quemó muchos manuscritos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues, yo nunca me quiero deshacer de nada, aunque al final no quede en una escritura final, pero ella era de, no, pues es que esto no sirve, o sea, me está ayudando a llegar a donde quiero llegar, pero esto no sirve, lo voy a quemar, ¿no? Entonces, pues, bueno, muy interesante. Y bueno, como ya les digo, Memorias de Adriano habla sobre esta figura, Adriano, el emperador romano, y es muy, muy interesante que justamente esta novela es como una gran carta que le hace Adriano a Marco Aurelio, que también pues después será emperador, que justamente es un poco como contarle de su vida y de su trayectoria para un poco darle reflexiones sobre la vida que le puedan ayudar a él a gobernar, ¿no? Entonces, en realidad la novela abre con un Adriano de 60 años que tiene una condición hidropesía, que se sabe próximo a la muerte y que un poco quiere reevaluar todo lo que sucedió en su vida, ¿no? Y les digo, es un poco difícil porque justamente no es tal cual una novela, o sea, como sí lo es, pero no es esta novela de que es un narrador que controla todo, sino que es un hombre reevaluando su vida. Entonces, obviamente no hay diálogos porque no está recreando escenas, está diciendo como, pues sí, cuando... Bueno, sí hay diálogos, pero no directos, o sea, no están los guioncitos, sino que es como de, pues sí, yo le dije a Trajano que tal y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy interesante esta como novela, que en realidad son las memorias de alguien y que pues Marguerite Yourcenar, como escritora que fue del siglo XX, pues se ponga en la voz de alguien del siglo II. O sea, es un ejercicio hermosísimo. La verdad es que es una novela que yo, o sea, se va a quedar conmigo para toda la vida. Y pues les quería leer algunos pasajes. De todas formas, es una novela que yo recomiendo mucho. Sí siento que me gustaría volverla a leer incluso más grande, cuando yo tenga un poco más de referentes, porque sí es cierto que de repente los referentes marean.
porque pues justamente es pensar el Imperio Romano en un momento en el que pues ya ahorita yo estoy, o sea, para mí pues Europa ya está seccionada como está seccionada, ¿no? Pero pues en ese momento el Imperio Romano pues abarcaba, o sea, tanto, o sea, era casi toda Europa, ¿no? O sea, era como sí, Britania y España, y también se habla de Turquía, de Jerusalén, ¿no? Entonces también es como, luego geográficamente sí podía ser un poco complicado. Puede ser un poco desafiante, sin duda alguna, esta novela, pero bueno, creo que de verdad tiene unos pasajes tan hermosos sobre la vida que no sé, siento que a mí un poco ahora que estoy en los últimos años de mis 20s, como que siento que es un libro que me ayuda a pensar la vida como ya desde la madurez, ¿no? Entonces, bueno, les quiero leer algunos pasajes, a ver si les gustan. Entonces es muy bonito. Este pasaje es muy del inicio, les voy a leer dos o tres si me da tiempo. Dice, como todo el mundo, solo tengo a mi servicio 3 medios para evaluar la existencia humana. El estudio de mí mismo, que es el más difícil y peligroso, pero también el más fecundo de los métodos. La observación de los hombres, que logran casi siempre ocultarnos sus secretos o hacernos creer que los tienen, y los libros, con los errores particulares de perspectiva que nacen entre sus líneas. He leído casi todo lo que han escrito nuestros historiadores, nuestros poetas y aún nuestros narradores, aunque se acuse a estos últimos de frivolidad. Quizás les debo las más informaciones de las que pude recoger en las muy variadas situaciones de mi propia vida. La palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana, un poco como las grandes actitudes inmóviles de las estatuas me enseñaron a apreciar los gestos. En cambio, y posteriormente, la vida me aclaró los libros. Entonces, bueno, es muy bonito esta idea de, ok, o sea, hay 3 formas de como entender la existencia humana, el estudio de uno mismo, de los demás, y lo que dicen los libros, ¿no? Justamente al final dice, mucho me costaría vivir en un mundo sin libros, pero la realidad no está en ellos, puesto que no cabe entera, ¿no? Entonces siempre hay una discusión muy grande en la literatura de como por un lado como la cercanía entre la vida y la literatura, pero por otro lado como la decisión, ¿no? O sea, por un lado es como de, pues sí, o sea, tú puedes escribir y leer lo que quieras, pero al final la vida está ahí esperándote, ¿no? O tú puedes vivir lo que quieras, pero al final pues sí tiene que haber un espacio de introspección y de reflexión de uno mismo, ¿no? Entonces también eso es muy importante. Luego, es muy bonito porque creo que esto no solo es como la vida de alguien, sino como todo un estudio filosófico sobre el otro, sobre cómo gobernar incluso, ¿no? O sea, yo siento que parece también un tratado político. También creo que se habla mucho de la historia, o sea, aquí está hablando, por ejemplo, de cómo funcionaba la religión, antes convivían muchísimas religiones y cómo empieza un poco a nacer el germen del monoteísmo con pues, ciertos paganos en ese momento que eran los cristianos y los judíos y cómo pues ya comienza como a tomar fuerza esas religiones, ¿no? Bueno, aquí dice, no desprecio a los hombres, si fuera así no tendría ningún derecho, ninguna razón para tratar de gobernarlos. Los sé vanos, ignorantes, ávidos, inquietos, capaces de cualquier cosa para triunfar, para hacerse valer, incluso entre sus propios ojos o simplemente para evitar sufrir. Lo sé, soy como ellos, al menos por momentos, o hubiera podido serlo. Entre el prójimo y yo las diferencias que percibo son demasiado desdeñables como para que cuenten en la suma final. Me esfuerzo, pues, para que mi actitud esté tan lejos de la fría superioridad del filósofo como de la arrogancia del César. Los hombres más opacos emiten algún resplandor. Este asesino toca bien la flauta. Ese contramaestre que desgarra latigazos la espalda de los esclavos es quizá un buen hijo. Ese idiota compartiría conmigo su último mendrugo. Y pocos hay que no puedan enseñarnos alguna cosa. Nuestro gran error está en tratar de obtener de cada uno en particular las virtudes que no posee, descuidando cultivar aquellas que posee. A la búsqueda de esas virtudes fragmentarias aplicaré aquí lo que decía antes, voluptuosamente, de la búsqueda de la belleza. He conocido seres infinitamente más nobles, más perfectos que yo, como Antonino, tu padre. He frecuentado a no pocos héroes y también a algunos sabios. Entonces, bueno, esta idea es muy bonita esta meditación, o sea, porque un poco lo que dice es eso, ¿no? O sea, todos los seres tienen algo que vale la pena, ¿no? El problema está en que pues les exigimos demasiado, queremos como que sean perfectos todos en vez de cultivar como esas cosas buenas que tienen, ¿no? Y creo que eso incluso podría funcionar, o sea, esa filosofía podría funcionar pues, no sé, incluso para los sistemas carcelarios, ¿no? O sea, quizás como pues sí, alguien que cometió un crimen pues según la legalidad tiene que estar encerrado, pero pues de ahí, pues, ¿qué se puede cultivar de él, no? Pero es bueno, ya sé que eso es muy utópico porque, pues bueno,
Las condiciones de las cárceles en México son deplorables, pero bueno, lo pensaba mientras lo leía, ¿no? Y bueno, al final, bueno, no al final, como justo a la mitad, que habla justamente de como de la madurez de la mitad de su vida, dice algo muy, muy bello. Dice, solsticio de mi vida, lejos de embellecer mi dicha distante, tengo que luchar para no empalidecer ante su imagen. Hasta su recuerdo es ya demasiado fuerte para mí. Está hablando de una aurora que logró ver en la cima del monte Etna, como que justamente como que el mar aparecía un arco iris, ¿no? Entonces dice, como para mí ese recuerdo es tan fuerte, o sea, que quiero como llorar cuando pienso en ello, ¿no? Dice, más sincero que la mayoría de los hombres, confieso sin ambajes las causas secretas de esa felicidad. Aquella calma tan propicia para los trabajos y las disciplinas del espíritu se me antoja uno de los efectos más bellos del amor. Y habla del amor, que esto también es muy interesante. Un personaje importantísimo en esta novela es Antino, que Antino fue uno de los amantes de Adriano y él, bueno, esto es histórico, se sabe, él falleció a los 20 años, próximo a cumplir 21. En este libro no queda, o sea, no, en la historia no queda tan claro, pero en este libro, y también hay teorías que pues lo respaldan, un poco lo que hace Antino es sacrificarse como por Adriano, porque pues justamente había en ese momento muchos rituales que tenían que ver con el sacrificio como de animales amados, y él como que un poco se ofrenda hacia Adriano, pero pues Adriano eso, o sea, él lo hace sin su consentimiento y sin su consentimiento, y eso le duele muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, dice, yo había gobernado un mundo infinitamente más vasto que aquel donde viviera el ateniense. Está hablando ahí de Alcibiades, que también es una figura parecida a Antino, que él era como el efebo de Sócrates. Había mantenido la paz en él, aparejándolo como un bello navío para un viaje que durará siglos. Había luchado lo mejor posible para favorecer el sentido de lo divino en el hombre sin sacrificar lo humano. Mi felicidad era una retribución. Nos está hablando de que tiene una felicidad tan grande y una calma como de todo lo que ha hecho ya después de haber sido emperador por 15, 20 años. Y él dice, para mí mi felicidad era una retribución por todo el trabajo que yo había hecho, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hay momentos de verdad que hermosísimos. Y bueno, lo recomiendo muchísimo. Creo que también es interesante. Yo la verdad no sé mucho sobre la historia romana y griega, entonces también fue una forma como de acercarme como a ese momento, a ese pensamiento, que al final, de nuevo, es un libro que se escribió en el siglo XX, pero creo que, o sea, fue un trabajo de 50 años de Marguerite Yourcenar para poder un poco canalizar. Incluso en sus notas dice como, bueno, yo tenía que silenciarme para como que un poco la voz de Adriano emanara en mí, y es una cosa muy mística y hermosa, ¿no? Entonces, bueno, les recomiendo mucho Memorias de Adriano, y bueno, seguimos aquí esta conversación infinita de los libros, porque bueno, eso es la literatura, es una gran conversación. Nos vemos muy pronto y espero que estén muy bien. Bonito fin de semana. Gracias, Julia. De las memorias de Adriano me ganaste la mano, pero voy a enriquecer tu clase, que como siempre me gusta mucho como la das, es porque también Margarita Yourcenar es impresionante con la calidad de personajes que toma para sus narraciones, en este caso Adriano, un hombre totalmente fuera de serie. Gracias por tus aclaraciones. Y también te quiero decir, hay una parte importante sobre la anterior viernera, que nos explicas lo del mundo del fútbol, la historia del ya merito. Hay una parte importante, porque yo también, como tú lo dices, yo era la memoria enciclopédica de los mundiales que me tocó, el de Chile y en los 60s y el de México. Ya lo demás ya vi que era totalmente un circo, ya no me interesa nada el fútbol. Pero me interesa una historia que tengo que leer yo, lo del ya merito, pero creo que no se toca. El equipo de fútbol de Jamaica se les reconoce como los Reggae Boys. Qué bueno, ¿no? Que es como si aquí tuviéramos un equipo que se llamara Los Hijos de Agustín Lara, o un equipo femenil que diga las inspiradoras de Agustín Lara. Lo hicieron en Jamaica. Es una aportación, sobre todo ahora que hay una película con el biopic, o sea, de que está supervisada, le quitan un poco la importancia a lo que es la música, que era un extraordinario ser, uno de los que hay que nunca olvidar, lo que es ¿cómo se llama este güey? El del reggae, ¿cómo se llama? Marley. Bob Marley es uno de los grandes productos de nuestra cultura latinoamericana.
Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Estuvimos en otra viernera, nos abrazamos en la siguiente. Un abrazo para todos.